Pero venga, pues que ya estamos arrancando, venga. Hágame el favor, Juan Manuel. No sé, muchas gracias por el tinto que está delicioso. Óigame, le cuento que hay una imagen parecida, así como la que estábamos viendo a usted allá sirviendo el tinto. Fue quizás lo más emblemático que hubo en la Torre de Londres, obviamente cambiando pues la vestimenta que usted tiene, porque obviamente que tenía la vestimenta, la usanza del siglo XVI, y habitualmente se le veía en una esquina de uno de los corredores, inclinado, haciendo una determinada tarea, y cuando se llegaba hasta allá se suponía que era uno de los guardas, porque recuerde que en Inglaterra inclusive todo lo que tiene que ver con la reina todavía usan esos trajes antiguos, esos uniformes antiguos, para contemplar todo el ceremonial que es una tradición. Entonces habitualmente lo confundían con un guarda que estaba allá en esa esquina, y llegaban hasta la esquina y no había absolutamente nada. Vaya. Bueno, pues ahora que hay medios, ¿no? Y ahora que hay posibilidades de grabar y de filmar, pues ya hemos visto, por ejemplo, figuras que aparecen en una película. Yo he visto por ahí 2 películas que tiene figuras que no estaban en ningún libreto, que no estaban en ningún elenco, ningún rol, y sin embargo aparecen ahí. Bueno. Acuérdese, ¿cómo es que llama la película, hombre? Es con este mismo, no me acuerdo. Con el de Magnum. El de Magnum, exactamente. Sí, se llama Alzheimer. Magnum Alzheimer. Sí. Sí, el apellido, sí. Sí. Que es 2 hombres y un bebé, algo así, sí, se señor, la película. Exacto. Que detrás de una cortina aparecía una figura que inclusive después de analizarla se suponía que era un muchacho que padecía síndrome de Down, que había muerto y aparecía tras la cortina. Ajá. Obviamente que sobre eso se discutió muchísimo, pero se quedó en eso, pero mire, hay muchas películas en las que se han dado fenómenos como de este tipo, de esta naturaleza, y yo recuerdo que si no estoy mal, creo que es Poltergeist, creo que se llama la película. Pues eso quiere decir espíritu burlón, ¿no? En alemán, ¿cierto? En alemán, sí. Y ahí viene ese término. Resulta que en esta película varios de los protagonistas, ¿usted se acuerda de la película, cierto? Sí. Que aparece una niña que se la traga la pantalla del televisor, y traen una medium que es como medio enanita, una señora ya entrada en años, que es la que entra a luchar con esas fuerzas que hay ahí. Y cuentan que en esa película, varios poltergeists, de esa película, varios de los actores murieron, incluida la niña que murió al parecer de una enfermedad muy extraña, que no se pudo determinar en qué consistía esta enfermedad. Y no solamente eso, sino que algunos de los que habían trabajado atrás, es decir, productores, camarógrafos y demás, parece que también sufrieron como una suerte parecida. Y uno de ellos también creo que terminó suicidándose. Pero esto como que no es nada nuevo en las películas. Hay una película, usted que fue hincha del Duque, pues del Duke. De John Wayne. De John Wayne. Sí. Mencióneme películas de él. No, pues al sur del Río Grande. Sur del Río Grande. Todas son películas del oeste, pues. Bueno, hubo una película. ¿Usted recuerda que él hizo una versión, si no estoy mal, de Atila o de Gengis Khan? Creo que sí, ¿cierto? No, a ver, la de Atila la hizo Jack Palance. Esa fue la famosa que nosotros conocimos. Y una que hizo Jules Briner hizo Taras Bulba. Sí. Pero otra creo que se refería a Gengis Khan. Lo cierto de todo este cuento es que esa película la filmaron en el desierto de Nevada,
o donde habían hecho imitando el desierto de Gobi, pues mejor dicho. Sí, algo así. Si no estoy mal, pudo ser también que la filmaron en las cercanías de Alamogordo, en Nuevo México, que fue donde se desarrolló toda la operación Manhattan con lo de las bombas atómicas. Se hizo el experimento ahí, se ensayó la bomba atómica. Se explotó una bomba el 16 de julio de 1945, la primera que se explotó antes de la de Hiroshima. Pues resulta que cuando terminó esa película, se empezaron a morir los actores, productores, un montón de personas empezaron a morirse de quienes habían participado ahí. Se habló de una maldición y al parecer en esa película contrajo cáncer el Duke. Acuerde que el Duke murió de cáncer. También se habla de Paul Newman, ¿no? Pero Paul Newman y Steve McQueen sí fue más por el uso de los trajes de asbesto. De asbesto, sí, pero no, a Paul Newman creo que lo tienen en esa lista de los que estuvieron por allá en Alamogordo. Sí. Por la radiación, ¿no? La radiación que había quedado, imagínense una bomba bien sucia, ¿no? Porque era la primera bomba atómica pues que se explotaba. No tenía ningún control, todas esas... bueno, eso lo dirán los físicos, pues yo no sé cómo se manifiesta esto o cómo queda, pero eso debe impregnar todo lo que hay en los alrededores. Obvio, y ahí se queda. Obvio. Además se dice que una radiación pues dura más de 5.000 años, ¿no? Por eso el problema de los satélites que tenían combustible nuclear, que se volvían un peligro pues allá en el espacio, ¿no? Claro. ¿Se acuerda ese que cayó por allá en Australia? Skylab. El Skylab. Los tuvieron que ir a buscar, pues ellos lo buscaron por todo el mundo. Porque como dejó pedazos por allá en el Ártico, en el Polo Norte y todo eso, había que recoger hasta las laticas más pequeñas. Claro. Y parece que a la postre realmente eso fue lo que le ocurrió a quienes participaron en esa producción y que se dijo que había una maldición ahí. Vieron la radiación. Sí, que los haya matado la radiación. Lo de las películas a mí no me parece, es decir, es un fenómeno muy extraño. Pero ya por la tradición que conocemos, algunas películas, regularmente las que tienen que ver con temas religiosos y habitualmente satánicos, regularmente después de la filmación de esas películas emergen un montón de rumores, en el sentido de que mueren los protagonistas, ocurre algo extraño, se supone que hay una maldición, existe una maldición ahí. Pues yo no sé qué tan cierto puede ser eso, pero con esto lo que le quiero contar es que nos guste o no nos guste, hay fenómenos que si bien es cierto no nos podemos explicar. Por el hecho de que no podamos explicarlos no significa que no sucedan. Sí, en eso hay mucho que decir alrededor de todo esto y pues desde que se creó, digamos, lo que es, digamos, la ficción científica, en donde ya eso es un producto de la revolución industrial, ¿no? Cuando ya aparecen máquinas, ya aparecen aparatos, ¿no? Aparece la electricidad, por ejemplo. Entonces aparecen monstruos como Frankenstein, ¿no? Que ya es un injerto ahí de una cantidad de cosas, ¿no? Y que los van juntando. Mary Shelley. Precisamente la esposa de un gran poeta, ¿no? De Percy Bysshe Shelley. Sí, ella era la autora del libro. Y entonces los van juntando y le meten una descarga eléctrica y bueno, imagínese usted, por ejemplo, en ese tiempo, lo que podría significar una descarga eléctrica. Pero lo interesante hoy en día es radiaciones y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo interesante de esto, Juan, es el hecho de que ella de una manera muy futurista vislumbró que a partir de la electricidad se generaba el fenómeno de la vida, y que eso fue lo que se corroboró posteriormente. Esos experimentos físicos con la electricidad son muy antiguos, pues, ¿no? Lo que con la electricidad estática. Y que se sabe ya, los científicos han demostrado que cuando surgió la vida en el planeta Tierra fue porque se dieron las condiciones específicas en donde un caldo primigenio lleno de nutrientes fue bombardeado por rayos, tormentas eléctricas, y ahí surgió la vida. Entonces mire que ella tiene la capacidad para vislumbrar
lo que posteriormente se corroboró científicamente que era cierto, ¿no? Y hay un experimento pues que hasta nosotros nos lo enseñan en física, me recuerdo por ahí en bachillerato cuando estudiaba en el Colegio San José de Marinilla, que era coger una anca de rana y aplicarle electricidad, entonces el anca se estira y se contrae. Verdugo. Sí, claro, no, pero yo qué culpa tengo, hombre, por Dios, hombre, o sea, a ver, todo en aras de la Todo ciencia. eso lo vas a tener que confesar. A ti es que no te va a poner una corrientacito ahí por ahí, a ver si te estira esa pata, hombre. Ay, te vas a condenar. Bueno, de todas maneras, eso va a la par con el descubrimiento científico. Y a medida que aparece un descubrimiento, pues aparecen los monstruos que produce el descubrimiento. Mire, por ejemplo, en la Revolución Industrial, uno de las fantasías, de las utopías que tenían los que pertenecían a esa época, pues, ¿no? Que estamos hablando de no muy lejos, ¿no? Querían inventarse una máquina que hablara. Y entonces reprodujeron a un hombre con todas sus características, pues con una mandíbula móvil, así como el muñeco del ventrílocuo, y también empezaron a movilizar y a darle movimiento a los miembros, a la cabeza, etcétera. Le insuflaban aire por detrás y a pesar de que tenía reproducido los músculos del aparato fonatorio, cuando movían eso no articulaba nada. Eso no articulaba nada. ¿Por qué razón? Pues hombre, porque ese es un problema neurolingüístico, es un problema en donde es el cerebro el que manda el mensaje. El cerebro es el que manda la orden y todos los actos comunicativos están controlados por el cerebro. Por ejemplo, si usted va a hablar, hay un centro cerebral para eso. Si va a cantar, hay otro. Yo por eso le recomiendo mucho a los tartamudos, esos que gaguean escribiendo popo, que en vez de hablar, que canten. Porque yo conozco cantantes gagos que no se equivocan nunca. Sí. Y hay un ejemplo pues claro que es evidente, y es el del gran Caruso, el mayor cantante que ha dado la historia, que era gago, pero gago. Oye, ese sí era que ni siquiera podía decir popo. Y cuando estaba cantando era otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Volvieron al fraude y a la trampa. Cogían, se llevaban la máquina parlante, ¿no? La última novedad. Y metían un enano. Y metían un enano ahí adentro. Y ese sí les contestaba todo, ¿no? Ese les decía lo que fuera, ¿no? Tenía vida propia. No había ningún problema. Tenía vida propia el muñeco. Sí. Óigame, lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que es supremamente escéptica. Y asumimos entonces, y eso es producto también de la evolución científica, particularmente en el siglo XIX, que todo aquello que no se puede medir, que no se puede pesar, que no se puede tocar, entonces supuestamente no existe. Y esa lógica científica ha dado al traste con esa otra capacidad que tiene el individuo para percibir extrasensorialmente fenómenos que, si bien es cierto, las leyes naturales no los pueden explicar, no menos cierto es que por esa misma circunstancia tenga que negarse que no existen. Que existen. Y una cosa es que uno lo acepte, otra cosa es que sea escéptico frente a cualquier fenómeno de claro de que existe, no, yo tengo un duende que me acompaña siempre. ¿Pero por qué me miras a mí? Yo no tengo nada que ver. No me acompaña siempre, no, pero es que este sí es muy cómico. Cada que yo estoy haciendo alguna cosa, siempre me hace perder algo. Me hace perder el lápiz, el estilógrafo, me hace perder papeles. Y si estoy desbaratando un chéchere por ahí de esos que consigo allá en la plaza de minorista, siempre se me pierde una pieza. Yo sé cómo se llama ese Alzheimer. ¿Ese no es el duende Alzheimer? Sí. Hombre, pero si se pierde a la vista mía, hombre, en el momento actual, no hay ningún problema. Eso se esfuma. Después aparecen por ahí dentro de un zapato. Y yo, pero esto porque... Vos eso... Ay, hombre, Nemesio Viana, ahí está retratado. No. A vos te echaron de la Asociación de Mentirosos por mentir. No, eso es verdad, hombre, hombre, eso lo puedo jurar, hombre. No te lo puedo creer. Doy fe pública, pues un día para hacer quiero con notario un día de estos. Bueno, yo te llevo donde el amigo mío, donde el doctor Juan Álvaro Vallejo. Amigo mío también, sí, señor. Sí, señor. Pero mira, es que hay fenómenos que
hombre, Facundo Cabral en una de sus canciones decía, come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Pero Con esto queriendo ratificar que aquello... Pero la hierba después de que la rumia la vaca, ¿no? Porque... Bueno, él lo decía en otro sentido, pero tomándolo de una manera figurativa. Obviamente, Juan, que quiere significar que porque todo el mundo lo niegue, les ha ocurrido a tantas personas. Que el género humano no se puede equivocar, ese es el mensaje de eso. Es como las obras maestras de la literatura o de la música. Si están ahí desde hace 100 o 200 años, es porque el género humano no los ha querido relegar al olvido. Eso es. Y eso en todos los órdenes. Así es. Pero mira, habitualmente nosotros, precisamente como producto de ese pensamiento del siglo XIX, cuando el hombre mató a Dios, porque a partir de la capacidad o de la posibilidad de demostrar el origen y el funcionamiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza, el rayo, el trueno, la electricidad, después de inventar el fonógrafo, la luz eléctrica, el cine de los hermanos Lumière, en fin, después de todo eso el hombre dijo, no, pues entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Y nos volvimos demasiado escépticos, porque asumíamos que si ya todo estaba explicado, entonces Dios en qué lugar encajaba. Pero me parece que ahí es donde viene una equivocación de medio a medio, porque lo que decía, si tantas personas lo afirman, es porque algún sentido tiene y algún fondo tiene. Mire, hay casos tan extraños. Yo le voy a mostrar, recuerden los televidentes que yo estoy manejando estas cámaras y yo esto no sé absolutamente nada, sino que estoy desaprendiendo. Pero yo les voy a mostrar aquí en la cámara unos rostros supremamente extraños que aparecieron en una población llamada Belmes, en España. Miren ustedes, aquí aparecen, no puedo acercarla más, a ver, la corres para acá, así, a ver cómo es la cosa. Esto a mí esto me habla. Es lo que más o menos pueden ver en los rostros. Trato de no taparlo aquí con los dedos. Estos rostros que ustedes están viendo aquí aparecieron en el piso de una cocina de una población española llamada Belmes. Voy a tratar de que lo puedan observar mejor. Usted lo está viendo, Juan. Sí, sí. Y entonces resulta que estos rostros aparecieron en esa población llamada Belmes. Y por más que intentaron explicar qué era lo que estaba ocurriendo, no había ninguna explicación. Pues yo aquí cuentan la historia. Y como para resumirla en mis propias palabras, una mañana de 1971 en el pueblito de Belmes, yo creo que pueden mejor como leer, lo voy a leer. Una calurosa mañana del mes de agosto de 1971 en el pueblecito de Belmes, al sur de España, un niño de pocos meses que jugaba con su abuela señaló a esta una figura esbozada en el piso de la cocina donde se hallaban. Sobre el suelo y compuesto por baldosas de color granate, comenzaba a aparecer una extraña figura de rasgos angustiados, que nadie había pintado allí, pues no estaba trazada con pintura ni formada por ningún producto químico. Los propietarios de la casa trataron de borrarla, pero conforme frotaban el suelo, los ojos de la figura se iban dilatando más, con un gesto de indescriptible tristeza. De todos los pueblos cercanos comenzaron a acudir curiosos a contemplar el extraño fenómeno. El propietario de la vivienda, alarmado y cansado de las molestias que aquella cara le estaba produciendo, tomó un pico y destrozó el pavimento. Vertió una capa de cemento sobre la zona deteriorada y todo pareció haber concluido. Pero 20 días después surgía una segunda cara con los rasgos mucho más definidos. Entonces se recortó el fragmento del suelo por orden de las autoridades y se inició, para variar, una investigación oficial. Una excavación practicada bajo el pavimento no dio resultado alguno, salvo que descubrieron allí algunos huesos enterrados, vestigios de un cementerio existente, al parecer, en ese mismo lugar durante la Edad Media. Tras la segunda aparición surgieron una tercera y una cuarta,
y posteriormente varias caras simultáneas de distintos tamaños con los rasgos perfectamente delineados. Se precintó a la cocina y poco después aparecieron en otra dependencia de la casa 4 caras aún más misteriosas, una de ellas con rasgos femeninos. Desaparecidas estas, no volvió a reproducirse el fenómeno. Numerosos científicos españoles y extranjeros visitaron la casa durante el tiempo que duraron las apariciones. Se realizaron innumerables análisis y estudios para determinar las causas, pero no pudo demostrarse que las caras fueran obra humana. Se instalaron micrófonos ultrasensibles y pudieron detectarse en la cocina voces humanas masculinas y femeninas y gemidos dramáticos con fonética y lingüísticamente que diferían de las actuales o de los actuales y que dieron a entender que en tiempos pasados se produjo una dramática situación en aquella habitación. La creencia de los especialistas es que se trató de un fascinante fenómeno de parapsicología, consecuencia de prácticas ocultistas realizadas en aquel mismo lugar en el siglo XIII. ¿Qué piensas? Pues a ver, hay unas explicaciones que dan científicos que se meten con ese tema. Aclaremos, ningún pigmento químico, no había traza de ninguna sustancia química en esos rostros. Bueno, mire, hay una cosa de las que habla la gente y hoy en día pues tiene mucho valor, que se llama la resonancia lítica, o sea, la capacidad que tienen algunos minerales de retener o de grabar efectos físicos. Particularmente algún tipo de piedras. El sonido. Por ejemplo, el sonido. El sonido es una vibración física, que la percibe el oído, pero que la lanza uno pues producida por el aparato fonatorio y llega a los oídos de otro y ese es el órgano adecuado para percibir ese sonido. Sin embargo, ese sonido se puede quedar en algún material que sea sensible a eso. De hecho, por ejemplo, lo que pasaba con las cintas de grabación era que había un material ferroso que cuando se le pasaba por un imán y se producía un sonido, entonces esas partículas se distribuían de una manera determinada, grabando así la voz. O sea, eso es más avanzado pues que el mismo fonógrafo. Perdón, Juan, y es que recuerdo inclusive que el principio de trabajo de todos estos aparatos electrónicos es el cuarzo. Es la arena, hombre. Es pura arena, y la arena acumula precisamente toda esa información, porque además tiene partículas ferruginosas. Es que me veo una cosita de estas, hombre, ya es que grabar yo 4.000 canciones, yo no, pues eso no me cabe a mí en la cabeza, pero... No, una cabeza tan brillante, sí te cabe. Mejor te cabe a vos en la nariz, yo creo que eso es... Sí. ¿Por qué te metes con mi nariz? Déjame mi nariz, que bueno, vamos a ver. No te está haciendo nada. Y hoy en día uno lo dejamos... Hoy en día están hablando ya no es de... ni siquiera pues de partículas de cuarzo, partículas de arena, sino que están hablando de átomos. Oiga, hombre, coger un átomo y nanotecnología. Grabar ahí pues todos los mensajes y grabar ahí toda la memoria, todo lo que puede tener un computador. Eso es increíble, ¿no? Yo no quiero estar presente cuando lo pase, pues, ¿no? Porque imagínese usted, hombre, por Dios. La nanotecnología. Sí, señor. Pero mire, es que así como estos casos... Entonces, a ver, permítame, sí. Yo le termino esto, sí. Porque es que a mí los indios, cuando voy por allá a la zona donde ellos están, pues, ellos me regalan objetos. Sí. Por ejemplo, estos colmillos, ¿no? Tengo unos muy bonitos que son grabados, ¿no? Los colmillos del tigre y de otros animales. Modelos un poquitico para la derecha, para tu izquierda. Para mi izquierda. Ah, no, para la derecha. Para la derecha. Y entonces, ellos me dicen, no se va a quitar eso, que eso está rezado. Y yo, ¿cómo así? ¿O está conjurado? No, hombre, no, esto es colmillo ahí, hombre, un colmillito, hombre. Sí. ¿Ah? No te preocupes, ¿no? Entonces, cuidado que eso está conjurado. Yo, ¿cómo así? Yo, no, es que ya le hicimos un conjuro y lo grabamos ahí. Eso lo acompaña a usted se va y ahí va a labor de nosotros. O sea que esa creencia también lo hay en comunidades aborígenes, comunidades silvícolas, que no tienen por qué conocer
los procesos tecnológicos que se están dando hoy en día de la grabación del sonido, por Pero ejemplo. sí tienen muy claro, que es una transferencia de energía que el objeto acumula, Puede ser. para bien o para mal. Claro, pues. Porque recordemos las que pilas y todas esas cosas. Claro, es simplemente una acumulación de energía. Como así se pretende explicar todos estos fenómenos que ya encuadran pues dentro de esta nueva ciencia que se llama la parapsicología, y que se llega a la conclusión de que esas energías que se acumulan en determinados sitios son las que permiten proyectar imágenes, si se quiere casi que holísticas, o proyecciones de imágenes, y así es como uno puede ver determinadas figuras. Mire, el caso de la Torre de Londres para mí es uno de los más significativos. Eso tiene fama, pues. Eso ha hecho, y además ha alimentado una literatura impresionante, ¿no? Lo que se ha escrito sobre la Torre de Londres, pues. No, y la industria turística que se ha formado pues, alrededor claro. de eso, claro. Y fuera de eso, que en Inglaterra, pues, que es tierra de fantasmas, ¿no? Inclusive Oscar Wilde hace una mamada de gallo deliciosa en no, pues Inglaterra el con fantasma de Canterville. ¿No? Eso es una... Además que es para mí, pues, el tratado más brillante, más talentoso, más ingenioso de cultura comparada. Él ahí compara la cultura inglesa con la cultura de Estados Unidos, la cultura estadounidense. Y realmente parece una obra maravillosa con ese fantasma de Canterville. Pues ahí allá hay un fantasma. En todas las casas inglesas viejas hay un fantasma. No, pero en la Torre de Londres hay muchos fantasmas. Debe haber, ¿no? Vale, Son todos los que mataron allá. Le voy a mencionar unos cuantos. Para que empecemos, recuerde que la Torre de Londres fue construida después de que Guillermo el Conquistador, le decían también Guillermo el Bastardo, Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, el normando. Sí, señor. La construyó después de la batalla de Hastings del año 1066. Sí, señor. Después de esa batalla hizo construir ese fuerte que fue su bastión después de que él sacó a los escandinavos, porque allá tenían un rey vikingo que era los vikingos, claro. Haroldo II. Sí. Y se convirtió en el emblema de la realeza inglesa, porque todo rey que habría de ser coronado tenía que ir a velar armas a la Torre de Londres y tenía que confinarse allí por lo menos una semana con el fin de purificarse y de meditar sobre la trascendencia de su misión. Entonces fue acumulando rey tras rey, y obviamente que al mismo tiempo se convirtió en un lugar siniestro, porque a todo aquel que lo sacaban del poder o que lo querían matar, el símbolo de la opresión de la realeza era precisamente la Torre de Londres. Y entre todos esos fantasmas, oiga, es que además hay una cosa, Juan, entre todos esos fantasmas, pero antes de hablar de esto, recuerde que se dice, Juan, que allí en la Torre de Londres, hay en los prados de la Torre de Londres, que no es una torre específicamente, sino que es un bastión, es un palacio. Sí, claro, un baluarte. Un baluarte. Hay una ingente cantidad de cuervos, muchísimos cuervos. Y los cuervos forman parte de ese paisaje. Y muchos vencejos. Sí, y muchos vencejos. Y resulta que a ellos les tienen inclusive su veterinario y alimento especial. Porque existe un mito según el cual el día que se mueran los cuervos de la Torre de Londres, o que salgan de allí, que no vuelvan, caerá Londres. Es una tradición que se alimenta desde poco después de la muerte de Guillermo el Conquistador. Y entonces, esa vaina. es que yo me vine armado hoy para mostrarle. Sí. Bueno, les pido disculpas a nuestros televidentes porque, pues hombre, se me olvidó traer el famoso libro aquel del... ¿El libro cuál? El del trasplante ese de... ¿te acuerdas? Del trasplante de corazón abierto de los incas. De los incas, de la sí. Mitoteca de Ica de la que le hablé. Pero resulta que en la Torre de Londres, yo sigo mostrando figuras aquí. Dos de los personajes más queridos por los fantasmólogos que llaman, pues, son estos que estoy señalando aquí. No lo puedo acercar más. Mira usted, hay dos infantes ahí
acostados. No lo puedo acercar más a la cámara. Sí, sí. Resulta que estos dos niños, el uno era Eduardo V y el otro era su hermano Ricardo. Eran hijos de Eduardo IV y resulta que cuando Eduardo IV murió, como el rey que debía suceder lo que era su primogénito, era este Eduardo V, era un niño que tenía 8 o 10 años. Lógicamente que tenían que nombrarle un preceptor, un regente. Entonces nombraron al hermano del rey, que era Ricardo, otro Ricardo. Este es al que le escribió Shakespeare su famosa obra Ricardo III. Contrahecho, jorobado, pero muy bravo. Sí, sí. Y él entonces, para quedarse con el trono, mandó a matar a los dos infantes. Los mandó a matar. Muy querido Él, en principio, dice que confinó a los niños allí para protegerlos y para que ese pequeño, que iba a ser el rey de Inglaterra, cumpliera con ese ritual de permanecer en la torre antes de acceder al trono. Los niños fueron llevados allí y durante algunos días los vieron jugueteando en el jardín, jugueteando con esos cuervos, y de pronto los niños desaparecieron de la vista de todo el mundo. Se dice que Ricardo III los mandó a matar y los enterraron incrustados dentro de las escalas que ascienden hacia la parte más alta de la torre. Estos niños se les ve en la Torre de Londres recurrentemente. Pero aparte de estos niños, hay otros personajes que ya son muy reconocidos. Ana Bolena. Inclusive Ana Bolena en algunas épocas del año, pero no... Y María Estuardo no aparece por ahí también, debe aparecer, ¿no? María Estuardo también necesariamente se tiene que ver. Claro, tiene que... Pero yo digo, en el caso de Ana Bolena, aparecen en algunos años, no anualmente, pero sí en algunas épocas aparece. Y se ve llegar lo que podría pensarse que es una calesa, un carruaje pues tirado por caballos, con una característica, llega al palacio de Lexington, es uno, ¿cierto? Sí, Lexington. Hay mucho. Ella llega a ese palacio, se le ve descender de la carroza, pero muy simpático. El conductor de la carroza, que está arriba en el pescante, no tiene cabeza. Y a ella se le ve descender de la carroza, pero con la cabeza debajo del brazo. Se le ve descender. Naturalmente que se ve por los pasillos de la Torre de Londres. Pero hay otro personaje que es todavía más dramático. Usted recuerda que Enrique VIII se casó 6 veces. Catalina de Aragón fue su primera esposa. Coleccionista. La segunda, Ana Bolena. La tercera fue Juana Seymour. La cuarta fue Ana de Cleves, que era una princesa alemana, dice que era muy fea, con la cara que parecía la luna, pues la cara de la luna llena de cráteres. La quinta fue Catalina Howard y la sexta fue Catalina Parr, que fue la que en cuyos brazos murió. Catalina de Aragón fue la que él desechó, y ahí fue el cisma cuando fundó la iglesia anglicana. Y luego viene Ana Bolena, que la hace decapitar, y a Catalina Howard, que fue la quinta, cuando él ya estaba muy veterano, y ella sí le puso cuernos, y él la pilló. Y se cuenta que antes de hacerla ejecutar, dice que ella tuvo la oportunidad de salir de la celda en donde estaba el rey, acababa de pasar por ese pasillo, y salió corriendo detrás del rey a implorarle que no la fuera a matar. Sin embargo, él la mató. A ella se le ve permanentemente salir por ese pasillo en esa actitud de implorar, y llega a un determinado sitio del pasillo y cae de rodillas como mirando hacia arriba, implorándole a alguien, en este caso Enrique VIII, quedó grabada, que la vayan a matar. Entonces yo digo que esa resonancia o esa energía queda grabada. Perdone que me haya extendido, pero quería contar esa historia. En eso, mire, yo no creo que haya una cultura en el mundo que no tenga una mitología, que no tenga una serie de creencias que se escapan de lo natural, es decir, que tocan ya lo sobrenatural
De hecho, la misma religión, la misma creencia en un Dios, en el Dios invisible, la creencia en los espíritus, en los ángeles, en los arcángeles, lo que usted quiera, En no los creo, elementales, gnomos. no creo que haya ninguna cultura en el mundo que no tenga eso. Y además es característica de las culturas, de todas las culturas mundiales. Primero, tener una creencia en algo, en seres superiores, o seres etéreos, o seres que no se pueden agarrar. Y la fabricación de un brebaje fermentado. O sea que el aguardientico, ese no puede faltar en ninguna parte. No, y ojo, y la creencia en el más allá. Bueno, eso es inherente a la es naturaleza. natural, claro, es natural, siempre ahí se considera efímero ese paso por la vida y siempre se espera un punto de llegada más apropiado, ¿no? De ahí viene pues toda esa disquisición o esa leyenda del cielo y todas estas cosas. Entonces no puede haber una cultura sin sus mitos, sin sus leyendas. Que hay una discusión entre los antropólogos, sobre todo los antropólogos sociales y toda esta gente que se dedica a estudiar estas manifestaciones culturales sobre, primero, el origen del mito y segundo, si el mito es universal. Porque hay gente que dice que los mitos, por ejemplo el mito de la creación o el mito de Adán y Eva, todos esos mitos aparecen muy repetidos en muchas culturas. No sé hasta qué punto puedan tener razón. Lo que sí es cierto es que hay muchos mitos que se llaman memoria colectiva. Sí, ahí van quedando grabados, que no necesitan ni siquiera pues cuando no había escritura, porque es que la escritura es reciente, estamos hablando por ahí de 5.000 años, hace 5.000 años se empezó a escribir, pero lo otro es mucho más largo y de más atrás, entonces seguramente que eso tuvo que haber quedado en la memoria colectiva de los grupos humanos. Ahora, no hay duda de que toda religión nace de un mito, pues, ¿no? Toda religión nace de la creencia o del miedo del hombre a que de pronto el dueño del rayo, el dueño del trueno, el dueño de la inundación, el dueño de la erupción del volcán, lo va a tocar a él, que se va a meter con él. Entonces empieza a tratar de comunicarse con él. Tienen un dios tonante o tronante, sí, Júpiter, claro, el Odín, el Thor. Es que el que más se oye, ese es con toda seguridad. Y entonces ellos hacen sus rituales para unirse o para ser amigos de ese personaje que es tan grande y tan poderoso. Y religión viene precisamente de religare, que es unirse. Bueno, eso, los que han escuchado este programa, seguramente el tema lo hemos tratado, pero hay algo que me parece muy interesante, hombre, y es que dentro de esos mitos también hay una especie de conveniencia humana o de satisfacción. Por ejemplo, esos duendecillos pues que se le meten en las orejas a la gente y le cuentan cosas y los incitan a hacer cosas malas, ¿no? A hacer groserías que llaman por ahí o que decían por aquí anteriormente. ¿Eso qué es? Una cosa que te metió a vos desde hace tiempo y no has podido resolver. Bueno, entonces se les como que los inducen, ¿no? Esa es la tentación, ¿no? Róbate esos dulces, hacia aquello, dale un beso a esa muchacha, todas esas cosas así, ¿no? Entonces vos tenés tu propio duende que te habla al oído. No, pero este es un duende bandido ahí que no es mío así, no maldades. Pero no es el que esconde las cosas, sino el que te dice róbate las muchachas, róbate los... No, ese duende te tengo. No, burletero ahí, hombre. Te tengo muy pero conocido. De todas maneras, esos personajes están apareciendo desde tiempo inmemorial. Y la cultura los adopta y los expresa de acuerdo con sus formas propias. Por ejemplo, el dios Pan. El dios Pan es un macho cabrío. Pues el macho cabrío es un personaje muy importante. Que el cristianismo posteriormente adopta como la personificación del demonio. Sí, porque
la oveja, que es otra cosa distinta, ¿no? El cordero de Dios tiene otro antecedente, que era que antes el que era el jefe, el que era el rey, cuando había alguna catástrofe, una plaga o alguna cosa, tenía que matar al hijo, ofrendar al hijo para... Esa es la leyenda de Isaac, pues, ¿no? Abraham e Isaac. Tenía que matar al hijo para ofrendárselo a los dioses para que se calmara. Regularmente el primogénito. Sí, señor. Es el caso de Israel, por ejemplo, que después pasó con otro nombre a las otras culturas. Y de ahí más bien, en una ciudad griega, pues dijeron, hombre, pero ¿para qué vamos a matar al muchacho, hombre? ¿Por qué no matamos un cordero, no? Algo que lo represente. Eso dio lugar a la leyenda del vellocino de oro. Pero esto sería muy extenso, ¿no? Yo lo que quiero decir es que en el mito se conjugan muchos elementos que pueden ser universales, pero su expresión es particular. Entonces el dios Pan, por ejemplo, es un dios macho cabrío con cachos y bueno y tal, y bueno, todo. Una naturaleza orgiástica. Sí, todos los aditamentos, pues, ¿no? Todos los jugueticos. Después aparece aquí, por ejemplo, el patasola, ¿no? Porque no es la patasola y no es el patasola, que no tiene ni una pata, pero es una pezuña igualita a la del dios Pan. Claro que aquí ya es más folclórico. Pezuña hendida. Pezuña, sí, claro, y con esa brinca, ¿no? Esa pega unos brincos impresionantes. Entonces aparece aquí, y ya la leyenda entre nuestros campesinos, pues, que veían de pronto ahí la huella de un casco solo y decían, no, aquí estuvo el patasola. Eso es. Pero mire desde dónde viene, por Dios, ¿no? Viene desde la época... Más antigua. que casco, pezuña. Bueno, una pezuña, sí, claro. Tiene toda la razón, eso es así. Es una pezuña. Y se va metiendo en la imaginería popular o en la memoria colectiva de tal forma... Correcto, así es. Que se van creando sus propios estereotipos, mire, y se van transfiriendo de una sociedad a otra. Yo le recuerdo uno de los más característicos que nosotros tenemos en nuestro medio, que quienes hemos tenido la fortuna de vivir en el campo, sí, de dormir en el campo sin luz eléctrica. Sí, me acuerdo. De alguna manera, pues eso también ha incidido en que exista una cierta propensión a creer, porque la electricidad mata un poco de belleza, hombre. Acuérdese lo que ocurrió el 7 de julio de 1898, aquí en la ciudad de Medellín. Vino la luz eléctrica. Encendieron las 150 lámparas de arco voltaico. Arco voltaico, sí, señor, más peligrosas que un tiroteo en una ascensor. Una granada en un orinal. Ay, hombre, vos sí vas a matar. Bueno. Ese día el bobo del pueblo, que era el más vivo de todos, que era Marañas, cuando vio que eso se encendió, era noche de luna llena, y dijo, ahora sí te jodites, luna, alumbrar a los pueblos. Alumbrar a los pueblos donde no había luz eléctrica, claro. Porque es que la oscuridad, obviamente, que genera una cierta, si no cierta propensión, sí por lo menos permite que pueda haber una mayor una capacidad de sugestión mayor. Es que esto era muy romántico sin luz eléctrica, hombre. Y yo hay una poesía por ahí una frase de Jorge Robledo Ortiz, ¿no? Que la luna se sabía de memoria las ventanas donde llegaban los novios a visitar a sus amadas, una cosa así por el estilo, ¿no? Y le estoy hablando de esto es porque uno de los mitos más importantes que nosotros tenemos es el de la famosa Llorona. Resulta que la historia de la Llorona es una historia de esas historias, más bien como tragedia griega. Es una tragedia, sí. Es una tragedia. Resulta que ella era una mujer mestiza que se llamaba Luisa de Olveros y vivía en México. Y resulta que ahí conoció a un español que se llamaba Nuño de Montesclaro. Él obviamente sedujo a la indiecita, pues a la mestiza, empezó a acostarse con ella, la tomó como su amante y le clavó 2 muchachitos. ¿Clavados? Sí, clavados. Muy bien. Clavó 2 muchachitos. Y entonces ella ya se asumía como la mujer oficial de Nuño de Montesclaro, pero resulta que por su misma condición social ella no podía tener la posibilidad de acceder
a la posición de posición de esposa. Entonces él optó por casarse con otra mujer y ella lo amaba profundamente. Entonces se cuenta que el día de la boda él vivía en una casa con un enrejado al frente, con un gran césped, un jardín impresionante. Ella desde acá del lado de acá de la verja, estoy hablando del siglo XVI, del lado de acá de la verja, estaba viendo la fiesta que se estaba desarrollando allá. Insistió hasta que él vino hasta la verja a hablar con ella y le dijo que se olvidara de él porque no podía haber absolutamente nada entre ellos. Pues ella lo amenazó, le solicitó angustiada, le pidió, se le arrodilló, todo lo que quiera, y el hombre cerrado a la banda, y además ya se había casado. Entonces ella salió huyendo del sitio y él le había regalado un pequeño cuchillo y enloquecida de amor se fue y buscó a sus hijos y los mató. Y apenas los mató, eran dos. Sí, enajenada mentalmente, empezó a gritar por las calles: mis hijos, mis pobrecitos hijos. Y se cuenta que ella salió corriendo, huyó y murió, pero siguió viéndosele por las calles. Ese mito lo transformamos nosotros en la Llorona nuestra, que es a la que le decimos, que sale también reclamando dónde los están hijos sus hijos. Por la noche, claro. Pero mire usted qué tan interesante es eso, porque está perfectamente asociado con una cultura, y es que la madre destruye la semilla del que la engañó. Ella acaba con eso, con ese vestigio. No quiere saber nada de lo que procede de un hombre pérfido que engañó a una mujer. Y eso pues lo estamos viendo porque en estos días leíamos que en Soacha una señora mató a su hijo. Y si usted mira la prensa bien y escudriña bien, se va a dar cuenta que los casos de ese fenómeno, de ese filicidio, son más comunes de lo que uno cree. Eso es impresionante, ¿no? O sea que hay una, bueno, no sé qué se llama eso, se llama un sentimiento, algo tan arraigado, tan acendrado, que está ahí, digamos, desde una época anterior, no sé, desde que se puede considerar genético, ¿no? De lo que son las madres. Acuérdese usted, por ejemplo, que los leones matan a los hijos, los cachorros, del que fue macho alfa y al que ellos derrotaron. Sí, van y buscan a los machos alfa o al macho alfa, lo enfrentan, lo expulsan de la manada y vienen y matan a los cachorros. Matan a los cachorros de él porque ellos se consideran mejores, ¿no? Pero hay otra cosa, Juan, lo que le decía ahorita, come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Tanta gente ha visto eventos, personas, hechos muy extraños a lo largo de la vida. ¿Hasta qué punto puede ser una creación psicológica? ¿Hasta qué punto es una realidad física? Estos rostros de Belmes que yo les estaba mostrando, ahí se demuestra que es una realidad física. Y yo no sé si a todos nos ha ocurrido, pero en particular a mí me ha ocurrido, que a mí me han espantado. No, a mí y también. hay no, pero es que espera un momentico. Es que yo quiero contar aquí una historia, ya la contamos alguna vez en radio. Es que a los dos nos han espantado. Nos espantaron estando juntos. Sí, señor. Y nos salvaron la vida. Sí. Cuente la historia, Juan. No, cuéntela usted. Bueno, yo empiezo. Nos fuimos de vacaciones, nosotros dos, hacia la costa. Cuando veníamos de regreso, llegando a Puerto Valdivia, sí, señor, vos venías manejando, cogiste un policía acostado, te lo llevaste, sí, no lo señor. viste, y el carro empezó a fallar. Le dañó el sistema de freno, sí, señor. Llegamos a Valdivia, y en Valdivia, hasta ahí nos trajo bien el carro. Entramos a tomar café, en Valdivia, en todo el pie de la montaña, y empezamos a ascender hacia la frisolera, de regreso. Y lloviendo. Lloviendo. Estaba y las 2 de la mañana. Sí, señor. Y eran las 2 de la mañana. ¿Y se veían no las señales que se hacían para esos? Pero eso fue más adelante, porque entonces empezó a fallar el carro. Y yo recuerdo que el carro se apagaba
lo dejabas descansar 10 segundos, lo prendías Y volvía a a arrancar 100 metros y volvía y se apagaba. Y dijiste, no, así tenemos que llegar. Y quien haya viajado por esa carretera ya no, pero porque ahí construyeron un puente. Hay un sitio que es quizás el más quebrado, una quebradita, que pasaba por encima de la carretera. ¿Te acordás? Sí. Y Estaba crecida. Y ahí permanentemente está cayendo guijarros, están cayendo piedras. Es el sitio más difícil. Sí, claro, es una batea, es una batea, porque el agua ahora ha dado, eso es una roca, ¿no? Sí. Pero el agua la ahora ha dado, entonces queda curva, una ¿no? especie de acequia. Sí, señor, sí. Exactamente. Y llegamos ahí y el carro se apagó y no quiso volver a prender sobre esa quebradita, ni un poquitico más adelante ni más atrás. Es decir, por dicho, la quebrada pasaba por debajo del carro, estamos hablando de un cañito pequeño, y se murió. Entonces ahí continuamos. Ahí se veían las luces de morro a morro y era la época en que nadie podía salir en Colombia. Un camión de carga. No, pero acordate que durante unos 15, 20 minutos nosotros ahí ni subía ni bajaba carro. Ah, sí, no, ahí no pasaba nada, estaba oscuro. Y era la época en la que había retenes de guerrillas y de lo que uno quiera por todas partes. Es que se veían las luces, hombre, se hacían señales con lámparas. Sí, claro. Nosotros decíamos, ay, pues madre, ¿qué vamos a hacer aquí? Y yo recuerdo que pasó una camioneta y siguió derecho. Siguió derecho, le dio miedo, sí. Y entonces llegó un camión. Eso, un camión, una jaula. ¿Qué les pasó? Y yo, no, estamos varados aquí. No, el tipo llegó y pasó, y empezó la rampita para subir. Y de pronto paró. Y nosotros dijimos, ve, nos botó. Y de pronto paró y se bajó. Y reversó. Y arrimó el carro. Digo, ¿qué les pasó? No, estamos varados aquí. Ah, no, tranquilos, yo traje cable. Ya venía listo con el cable. Amarró esa camioneta al carro de él. Y arrancó. Pero un momentico. Acordate que en el primer intento, como el cable no estaba tensado, sino que estaba colgando, él arrancó y lo había amarrado al bumper, y cuando arrancó, ¡pum!, se llevó el bumper. Arrancó el bumper, sí. Muy bien. Y volvió a amarrar, seguir. Bueno, siguió. Entonces nos sacó hasta el alto, que es donde ya el carro rueda, ¿no? Ya no hay problema. Por ahí unos 200 metros, donde hay una casita roja al frente, por el lado del precipicio. Ahí había una curvita y ¿no? Donde ya comienza la travesía hacia Yarumal. Comienza la bajada. Sí, la travesía. Ya. Ese carro se perdió. Y nosotros nos fuimos detrás, pues, a puro impulso, porque ahí no había nada. Cuando llegamos a la bomba de Yarumal. Sí, pero hay algo que tal vez habría que contarlo con más detalle. Y es que cuando nosotros subimos, que él nos lleva con la guaya o cable ese, sí, llevaba unos una 200 metros, que ya llega un descanso. Al frente hay una casita que siempre ha existido ahí, de chambrana roja, que está sobre el lado del precipicio, que es como una mesetica ahí pequeñita, por decirlo de alguna manera. Llega uno ahí y entonces la carretera, hay una curva hacia la derecha y luego hay una curva hacia la izquierda, o sea que si uno se para ahí, ve que el carro entra a la curva hacia la derecha y lo ve salir allá, salir al otro lado, a la izquierda. Eso es muy sinuoso, sí. ¿Cierto? Sí. Y de ahí, por las mismas características de la carretera, se va de curva en curva y uno puede visualizar los carros que van avanzando, entrando a una curva o saliendo de ella. Y además eso estaba solo. Pero lo que a mí más me sorprendió, Juan, no sé si te acordás, es que en el momento en que nos detenemos ahí, el tipo se baja del camión, suelta, nosotros veníamos en la cabina. Él, cuando nos trae hasta la parte del descanso, él se baja, suelta el cable, y nosotros todavía no nos habíamos bajado de la camioneta porque íbamos a darle las gracias y a pagarle, a ver cuánto nos iba a cobrar, ¿cierto? Pues él soltó ese cable, llegó y sin hablarnos ni mirarnos, llegó y se subió al camión, a la jaula y se fue, y este señor se fue. Así fue. Y entró a la curva hacia la derecha y nunca salió en la curva de la izquierda. No lo pudimos ver. Nunca salió. Y además preguntamos abajo a ver si era que había pasado por ahí, uno por aquí no ha pasado nada, por aquí no han pasado carros. Nada. Es que a esa hora, eso es, agréguele oscuridad, porque la noche estaba oscura. Densa, daba tajada.
El frío, por Dios, porque es que esa parte sí es fría. Y la lluvia, una lluvia pertinaz que eso no paraba. Sí, sí. No. Finita. Sí, señor. Una lluvia fina. Y el tipo se bajó, soltó el cable, no nos dio tiempo de bajarnos de la cabina de la camioneta, se subió a su camión y eso fue. Eso fue así, eso fue... Yo recuerdo que tiempo después nosotros nos sentábamos a conversar y yo le decía, yo no puedo recordar el rostro de este tipo. Y vos me decías, yo tampoco. Oíste, y hubo derrumbe ahí, ¿no? Porque ahí siempre es zona de derrumbe, pues, ¿no? Siempre, pero en ese momento no había maquinaria, no había nada. Nada. Absolutamente nada. Estábamos completamente solos, realmente, sí. Entonces ahí es cuando yo te digo que aquello de si estos fenómenos son ciertos o no son ciertos. Pues yo he cantado uno que no me atrevo a contarlo porque me dicen, hombre, no, este es un cosiaca aquí. No, es que vos sos un Nemesio Viana, pues No. vos, Ave María. Pero esto, a mí me gusta mucho andar de noche en carreteras. Por lo frescas, porque hay poquito polvo, porque se ve... Ya sé la historia que vas a contar, la del Lobo. Sí, la de Tarqui. Tarqui, sí. En el Huila. Sí, señor. Eso es lo que voy a contar. Ese pueblo tiene fama de ser el pueblo de las brujas. O sea, ya pues, inclusive, ya creo que están haciendo fiesta para ¿La celebrar. fiesta de las brujas? La fiesta de las brujas, claro. Es en el sur del Huila, ¿sí? Tienen razón, sí, eso queda más abajo de Garzón. Llegando allá abajo a un río que hay ahí, Jaguar me parece que se llaman. En todo caso, yo me iba solo. Yo no medía consecuencias ni nada. Pero esa carretera como es tan sola de ahí en adelante hasta Altamira, pues uno se va rapidito y sin mirar mucho para los lados. Cuando allá a la entrada de Tarqui estaban unas señoras que tiene fama de tener brujas, Tarqui, ¿no? Que se mantienen ahí en ese campanario, me decían, ¿no? Eso es un pueblo escondido, ¿no? Y lo único que sobresale es el campanario, esa torre de la iglesia, que es de adobe, y es grande. Y entonces yo veía 3 señoras ahí que me ponían la mano para que las llevaran. Y yo aquí no paro, no, yo no paro. Y entonces más bien le aceleré ese carro y le metí el churro y seguí derecho. Adelantico, las vi al otro lado de la vía, al lado izquierdo. Uy, amado. Ay, María, mijo, por Dios. Ahí sí que se lo metí todo yo. Sí. No. A las viejas. Yo llegué a Altamira, creo. Hombre, no me dañes eso. No, bebé, vos sos un saboteador. No, haceme el favor, hombre, por favor. No, estamos en televisión. Yo no te estoy dañando nada. Estamos en televisión. Yo no te puedo pegar una patada. Yo no te estoy dañando nada. No, pero eso sí, pues no. ¿Oíste? No. Va a mandar un memo. No, tranquilo. En todo caso, yo llegué a Altamira y había un señor arriando unas vacas ahí y tenía una lamparita de esas de petróleo, pues, para meterlas ahí a un potrero, y paré ahí y dije, señor, ¿qué tiene para tomar? ¿Tiene alguna cosa? Por Dios, ¿qué le pasó? Dijo, no, vea lo que me pasó. Me dijo, no, eso pasa muchas veces por aquí, hombre, tranquiliza. Eso es cada rato. Hombre, te voy a proponer que conversemos con nuestros televidentes. Hombre, sí, y démosle las gracias a los que nos están saludando, ¿no? Sí. Por ejemplo, a doña Magali Mejía de Díaz, que nos escribe un bonito email, nos da unas felicitaciones, lo mismo que a Tina, que nos manda también un saludo muy especial. A ver, hombre, si soy capaz de manejar este alicángaro, pues, ¿no? No fui capaz. No, hacele que vos sos capaz. Yo definitivamente, no se puede mostrar la página, dice ahí. No, bueno. Vamos a ver. A todos los que nos han escrito muchas gracias. No, yo la anoté, hombre. Bueno. Ella se llama Gio. Don Gabriel Guarín, que nos manda desde Shirikawa, Japón. ¿Cómo? ¿Desde Shirikawa? Sí. Uy. El doctor Maximiliano Valderrama. El secretario de Productividad del departamento. Jonathan Córdoba, ¿no? Sí, señor.
Toda esta gente nos han mandado sus... Gerardo Andrés Quintana Reiza, un estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias a todos, ¿no? Y una llamada que recibimos de el doctor Víctor Elías Copete de Quibdó. Cardiólogo. Sí, señor. Cardiólogo. Hombre, a propósito, y él es uno de los más asiduos, recuerden que los estamos invitando para que vayan con nosotros al Encuentro Nacional de Oyentes de los Búhos. Lo vamos a hacer en San Gil, Santander, en el tercer fin de semana del mes de octubre. Vamos a estar en San Gil. Ustedes, si quieren más información, recuerden que el tiempo apremia y entonces deben inscribirse lo más pronto posible. Pueden llamar a estos dos números, este fijo en la ciudad de Medellín, que es el 448-1300, 448-1300, o el número de celular 316-525-4784, 316-525-4784, para que reciban allí en Geotours toda la información que requieran. Recordemos nuestros números, Juan. ¿En el área metropolitana o para el área metropolitana? Para el área metropolitana, 381-5454. Ahí aparece en pantalla también. Sí, señor. Para los pueblos que están por fuera del área metropolitana es el 851-1170. Y la línea gratuita nacional e internacional, que es el 018-051-5015. Están abiertas. Ahí tienen pues nuestras líneas para que nos digan algo. Cuando quieran compartir con nosotros algo sobre este tema que estamos tocando esta madrugada, estamos hablando de esos fenómenos extraordinarios, de los espantos y demás, cuéntenos a ver esas experiencias. Porque yo creo que, sobre todo, Juan, están abiertas nuestras líneas, pueden llamar cuando ustedes consideren conveniente. Sobre todo, Juan, que nosotros somos una cultura supremamente oral. Verbalista, sí, señor. Y entonces crecimos con estas historias. No sé qué tanto eso pueda incidir en la sugestión del individuo y que nos impulse a crear esas visiones también. Yo no sé qué tan cierto puede hacer eso. Pero usted sabe que paseo que se respete en una finca, regularmente se va la luz y viene la contada de historias de espantos y luego a orinar todos juntos porque nadie es capaz de ir solo. Ah, no, eso sí no puede. No. Eso sí. Hay que buscar compañía para cualquier menester, ¿no? Eso sí, eso cuando esos cuenteros, hombre, esos tipos famosos, por Dios, hombre, los ayudados, ¿no? En mi pueblo había uno que se volvió famoso, pues era un negro, el negro Toño Quiseno, que llegaba hasta las afueras del pueblo, no llegaba a la plaza, ni llegaba, sino que se quedaba por allá abajo. Pero entonces, como el tipo andaba con problemas con la ley, ahí mismo le decían a la policía, pues la policía municipal, no había ni policías departamentales ni nada de eso, eso era puro nombrado ahí en el pueblo a dedo, y les decían por allá abajo está Toño Quiseno, y los policías se iban. Esos eran los policías que no tenían revólver, sino que lo tenían pintado. Lo tenían pintado, sí, porque no había plata para comprar el... Pero sí había unos que tenían. Y se iban para allá, pues, a capturar a Toño Quiseno. Y él los esperaba allá en la cantina donde estaba bebiendo. Y es que le disparaban, entonces él tenía un medallón aquí a la Virgen del Carmen, y ahí paraban todas las balas. Y después salía corriendo, y se metía por un platanal, y salían a buscarlo, que va, es convertido en mate plátano. Se había perdido, no lo encontraban, ¿no? Y después, cuando ya la policía volvía, aparecía Toño Quiseno allá en la cantina, ¿no? Pero yo lo conocí, ¿no? Yo lo conocí. No, claro que no lo vi, pues, convertirse en... Pero me cuentan que una vez lo iban persiguiendo y nada, que lo encontraban, y llegaron los policías y había un racimo ahí de bananos, y uno dijo, pues entonces comamos banano, y arrancó un banano y lo puso a comer. Entonces se puso a comérselo. Y cuentan que al otro día volvió Toño Quiseno a la cantina cuando le faltaba un dedo a Toño. ¿Y se vio? Siquiera que era de la mano. Siquiera, sí. Hombre,
Empecemos No. con nuestros televidentes, vos siempre con... Bueno, don Héctor Rodríguez en Guarne, bienvenido. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento y todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de Teleantioquia con el programa trasnochador El Búho. Muy buenos días. A través de la historia se han dado algunos hechos que no han tenido la explicación necesaria y que se traducen en fenómenos o en enigmas. Algunos de estos acontecimientos tienen relación con la parte o el campo religioso. Un ejemplo lo determinan las apariciones religiosas que alimentan la fe de los creyentes. Otro hecho lo enmarca el tema OVNI o las misteriosas desapariciones de aviones y embarcaciones alrededor del Triángulo de las Bermudas, y aquellos casos que de alguna forma causan terror o miedo y que se refieren al más allá, dando origen a las tradicionales leyendas que se convierten en parte de nuestra cultura regional, como el caso del cura sin cabeza, la madre monte, la patasola, el silbón, el moán. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio cuento que al oído de los demás resulta enigmático. Pues don Héctor, muchísimas gracias por su llamada y por su aporte. Sí, este fue mi aporte para el programa número 1, con el cual Teleantioquia inicia sus labores diarias del Búho. Un abrazo muy especial y hasta una nueva oportunidad. Que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles. Recuerden, 381-5454 en el área metropolitana, 851-1170 fuera del área metropolitana y 018-051-5015, que es la línea gratuita nacional. ¿Tenemos televidente? sí. Don Carlos Mario Cardona, aquí en Medellín. Bienvenido. Aló, Carlos Mario. Muy buenas noches. Bienvenido, ¿cómo le va? Lo más de bien, ¿y ustedes, señores? Bien, afortunadamente. Bueno, me alegra. Yo lo único que puedo aportar, yo soy del pueblo, soy de la Unión. Tengo 50 años. Sí. Yo también fui una persona que me asustaron cuando resultaba yendo para la finca. En cierto ¿Y cómo fue eso? No, yo pasaba, iba solo y a mí me daba miedo porque me asustaban. A mí el temor me llegaba, pues nunca me llegó a salir nada, pero escuchaba gritos de todo, no podía. Luego nos vinimos a vivir a Medellín y nosotros somos 8 hermanos. Resulta de que yo me acostaba a dormir y a mí todas las noches me jalaban las cobijas. Yo sudaba debajo de las cobijas, pero me las jalaban. Nosotros teníamos una pieza grande donde dormíamos 4 hermanos, en las casas viejas que son grandes. Y resulta de que a mí ya después me quitaron la costumbre de jalarme las cobijas. Y resulta que ya cogieron esa costumbre, fueron mis hermanos, de amarrar la cobija en la parte de abajo y jalármelas. Yo luego, al tiempo, le averigué a mis hermanos y me dijeron, no, después de que a ustedes dejaron el costumbre, yo empecé a jalarlas. Ellos empezaron a jalarlas. Entonces yo me puse a analizar mi vida y fue que me di cuenta que es que yo era muy perverso pequeño. ¿Cómo así? O pues muy travieso. Ajá. Entonces yo decía que eso era de las maldades que me mandaba mi Dios. ¿En serio? Sí, claro que sí. Pero Oiga, pero un momentico, Carlos Mario. ¿Pero siempre sucedió en la misma casa o cuando se trasteaban y se iban para otra casa ocurría lo mismo? no, en la misma casa. Ah, ya. Eso fue. Es decir, la casa solariega, pues la casa del papá y la mamá de la de siempre. Sí, claro que sí, ya viviendo acá en Medellín. Ajá. Entonces, mi pregunta es una cosa a ustedes, compañeros, Néstor Armando, que hace mucho tiempo participé de ustedes, que yo había soñado con la Virgen. No sé si lo recuerdan, hace por ahí 10 ¿Soñado con la Virgen? Sí, que yo había soñado con la Virgen, que la había tocado, que la había acariciado. Pero hace como 15 años me había llamado. Ya. No sé si ustedes recuerdan.
Pues el recuerdo es vago, pero sí tengo alguna noción de eso. No sé si Juan lo recuerde bien. Probablemente. El nombre, pues, el nombre a mí... No, pero ubica, sí. ¿Sabe para dónde va mi pregunta? Habitualmente quienes tienen este tipo de experiencias extrasensoriales y están ligadas a fenómenos de apariciones como la Virgen, por ejemplo, regularmente la vida les cambia. ¿A usted le cambió su vida en algún sentido? Eso me ha hecho reaccionar bastante. Porque yo primero, cuando era muy sardino, yo era muy travieso, maldadoso. Entonces resulta que yo luego me puse a analizar mi vida. Gracias a Dios ya tengo mucho conocimiento. Oiga, un momentico, Carlos Mario, pero es que esa definición es muy ambigua. Usted dice era muy maldadoso y era muy travieso. Sí. Travieso es que hace bromas, maldadoso es que hace maldades. ¿Cuál de los dos era usted? No, de maldades. Ya, ¿y entonces qué pasó? Entonces ya después de que yo soñé con la Virgen, mi vida recapacitó mucho. Yo fui una persona que tuve problemáticas de droga. Sí. Todas esas dificultades me enseñaron a mí a ser más persona. Qué bueno. Porque el peor miedo que tiene el ser humano es conocerse a sí mismo. Claro. Afortunadamente, le doy gracias a Dios por todas las dificultades que tuve y ahora soy agradecido con lo que soy en este momento. Carlos Mario, sí, cómo no. Sí, termine, Carlos Mario, por favor. Entonces, me siento feliz en este momento en lo que soy, porque me conozco, porque sé lo que tengo y sé lo que le doy a los demás, porque ya lo tengo. Carlos Mario, muchísimas gracias. No, pero mi pregunta, ya. Néstor Armando, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Que a ustedes también los han asustado, ustedes también como que son muy amigos, comparten muchas cosas, han estado juntos muchos años. Sí. ¿Sería que ustedes también jóvenes también fueron maldadosos? Porque los asustaron. No, yo no pues creo yo también fui camionero y conozco toda esa carretera y trabajé para el Chocó, todo eso, y nunca me llegó a pasar nada. Yo no creo que eso se asocie, Juan, a maldad. Yo no creo. Tampoco, sino que existen personas que tienen una capacidad extrasensorial que están más predispuestas. Es decir, que podríamos pensar que tienen un radar o una antenita mucho más eficaz para captar ese tipo de... Más afilada. Eso es, para captar ese tipo de fenómenos. Carlos Mario, muchísimas gracias. Con gusto. Que esté muy bien. Una feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Bueno, ¿tenemos más mensajes? No, ya. Bueno, y tenemos las líneas abiertas. Quienes deseen pueden marcar nuestros números. Ya saben. Jonathan Córdoba lo menciona, sí. Sí, ese es el último que recibimos, sí, señor. Mire, todas las ciudades siempre tienen una parte vieja en la que habitualmente se asume que son más comunes estos fenómenos, por razones obvias. Pero también, ahora que usted lo mencionaba, lo de la resonancia lítica, me parece que tiene sentido que precisamente esos sitios tienen esa capacidad. Que tienen mucha piedra, pues, ¿no? Que tienen... Sí, que no tienen como materiales de esos sintéticos, o no tienen boñiga, sino que tienen mucha piedra. Bueno, eso es una divagación nada más, ¿no? Uno le quedaría muy difícil llegar a una comprobación, aunque hoy en día pues la arqueología y todas esas ciencias han avanzado tanto con la ayuda de todos esos aparatos de medición, con los detectores, por ejemplo, los detectores de metales, ¿no? Que ya el cuento de los entierros pues ya pasó a mejor vida, ¿no? Porque ya el dueño del entierro ya no se le tiene que aparecer a uno para decirle que hay un entierro. Sí. Hay contadores para... Sí, no, ya hay detectores metálicos de metales que buscan ahí dónde está el entierro, pues, ¿no? La huaca y tal. Pero, de todas maneras, me parece... No sé, hombre, tengo un pequeño dejo de nostalgia porque yo me crié con todos esos miedos. O sea, yo vivía en finca y a la finca iba un cuentero famoso, Colí Surrea, familiar de mi mamá.
Pero ese tipo era espectacular, hombre. Y ese tipo se sentaba a contar un cuento, siempre las historias de la Edad Media, pues, ¿no? Todas esas historias que fueron recopiladas por los románticos, pero convertidas a nuestra cultura paisa. Adaptada. La historia de Mayor, Menor y Patojo, por ejemplo, ¿no? Que pues iban a visitar al rey le decían su sacra real majestad, en realidad su sacra real majestad, pero ellos decían sacra real majestad. Permítame, Juan, vamos con nuestros televidentes. Hugo Pineda desde La Ceja, buenos días. Profesor Armando, Juan Manuel, queridos hermanos de la Universidad de la Noche. Profesores, ahí les envié una notica, pero mientras el profe Juan Manuel puede manejar el alicángaro, les voy a leer esa pequeña nota. Dice así: está muy apasionante el tema de hoy. Albert Einstein lo dijo muy claro: no podemos decir que nada es un milagro ni que todo es un milagro. De lo único que estoy seguro es que Dios existe. Podemos observar allí que la mente es muy limitada cuando acepta solo aquello comprobado por la ciencia y la razón a la luz de la actividad sensorial, mientras que la fe es fuerza espiritual que trasciende la linealidad y se convierte en multidimensional. Por eso yo digo que la fe nunca florece en las mentes que solo aceptan aquello que puede ser analizado a la luz de la ciencia y la razón. Les deseo muchos éxitos, profesores, les agradezco en el alma y les doy un abrazo fraterno a todos ustedes y a todos los oyentes y televidentes. Hugo Pineda Quintero de La Ceja, un búho más. Para ustedes, don Hugo, muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Así es. Tenemos líneas disponibles, pueden marcar cuando ustedes lo consideren conveniente. Recuerden, en el área metropolitana 381-5454, fuera del área metropolitana 851-1170, y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Saludemos a Juan David Muñetón, que nos llama desde la ciudad de Medellín. Juan David, buenas noches. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Quería compartirles una historia. Esta historia me la contó mi papá. Es una historia más o menos de los años 70. Suena algo inverosímil, pero con lo que les sucedió a ustedes en la vía de la costa de Medellín, pues la quería compartir. Mi papá viajaba mucho, en los años 70 más o menos, a Turbo, en una caravana de camiones. Él fue camionero en esa época. Creo que esa vía, La Llorona, creo que ustedes tienen conocimiento de ella, ¿no? La famosa curva de La Llorona. Exacto. Claro. Cuenta mi papá en esa época que la vía tenía partes en donde si te encontrabas con un camión de frente, pues, tenías que orillarte y esperar que pasara, en fin, o cuando veías que el camión bajaba, veías las luces del camión bajando, tenías que orillarte y esperar que el camión bajara. Una noche que ellos subían, vieron precisamente la luz de un camión que bajaba, se orillaron a esperar, y esperaron, y terminaron esperando una hora y media, el camión nunca apareció. Cuando decidieron arrancar nuevamente, sintieron el ruido del motor del camión como si pasara por el lado de ellos, pero nunca vieron el camión. Al mirar por el espejo vieron las luces de la parte de atrás del camión, pero el camión nunca pasó. Entonces, vieron las luces, pero cuando ya había pasado. Cuando ya había pasado, pero el camión nunca les pasó por el lado. Las luces traseras. Correcto. Entonces, pues, hay fenómenos, son cosas que suceden, suena inverosímil, pero lo creo, y máxime que él me lo contó, pues se lo creo. Les quería compartir esa historia. Pues hombre, Juan David, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más? No, eso es todo, muy amable. Gracias, Juan David. Ok, hasta luego. Bienvenido siempre. Ese tipo de fenómeno inclusive ahora se llama también mito urbano, ¿no? Tiene que haberlo, ¿no? Es que si no existen, pues hay que inventarlo, ¿no? Porque lo que pasa es que ya la ciudad cambia, se presentan otro tipo de relaciones, otro contexto, otros hábitos, otras formas de vida, muchas cosas, ¿no? Y entonces ya aparecen los famosos mitos urbanos, que son precisamente el producto de esa evolución que hay de lo rural a lo urbano, que es característico de la sociedad moderna. Acordate la historia esta de la muchacha que sale en Campos de Paz, que le pone la mano al taxista. Sí, le lleva a la casa y no vuelve a aparecer. El taxista siempre le presta la chaqueta porque está haciendo mucho frío. Ella le dice que ya le va a pagar, se entra
Nunca sale, al otro día él va a cobrar y la mamá le dice, no, ella se murió. Se murió. Hace 4 años. Y pues yo le presté mi chaqueta y no, venga y verá, yo le Yo muestro. también tengo otro, el de un tipo. Y que viene hasta Campos de Paz y le dice, vea, está en esta tumba y ahí está la chaqueta. Un tipo que llamó al psiquiatra y le dice, doctor, hay un tigre debajo de mi cama. Pero como el tipo estaba en tratamiento psiquiatra, dijo el psiquiatra, no, este está alucinando, este está loquito otra vez. Le digo, coge las pastillas que están en el frasco rojo, te tomas 2. Se las tomó y al rato vuelve y llama al psiquiatra, doctor, ese tigre todavía está ahí. Y entonces, que te pongan, no, más bien coge lo que hay en la cajita, esas cápsulas que hay ahí, te tomas 4. Se tomó las 4. Vuelve y arranca el tipo más tarde y le dice, doctor, ahí está todavía ese tigre. Hasta que le dijo el psiquiatra, bueno, pero esto yo no sé qué voy a hacer con vos, hombre, bebé. Entonces coge esa droga que hay ahí guardada en el nochero, que la tengo reservada para casos especiales, te la tomás y déjame dormir tranquilo. El tipo no volvió a llamar al psiquiatra. Pasó una semana y el psiquiatra no volvió a saber de él, y entonces le dio curiosidad, hombre, yo voy a llamar a ver qué pasó con Manuel. Llamó a la casa. Aló, a la orden. Buenos días. Y yo, ¿está Manuel? Yo, no, ese lo comió un tigre hace 8 días. Ese fue Nemesio Viana, definitivamente. El Nemesio Viana que ensillaba un tigre y se le montaba, ¿no? Sí, eso fue eso. A ver, Fabián Alzate en Medellín, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. ¿De qué sitio de Medellín? ¿De qué barrio? No, de la Unión. Ah, de la Unión, Sí, claro, señor. aquí en el oriente, sí. Sí, señor. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Una experiencia, caballero, que me tocó vivir también hace, que pongámosle 2 años. Sí. Que yo he sido pues camionero, orquetero, y la mayoría de experiencias que le tocan a uno y escucha a uno son en carretera. Sí. Y cierta vez venía yo subiendo para acá, para la Unión, por la vía Las Palmas, de madrugada, tipo 8 o 9 de la mañana, cuando subiendo, de pronto ustedes conocen la carretera por los balsos. Sí, señor. Llegando a los balsos, Claro que sí. cuando había un taxista orillado, varado, con la tapa del motor abierta, yo lo vi, igual pues yo no podía parar, seguí derecho. Cuando por ahí al kilómetro, el mismo taxi y el mismo caballero ahí varado. No, un momentico, a ver, Fabián. Va por la loma de los balsos. Llegando a los balsos. Sí, eso es. Un taxista varado sobre la derecha, claro. Claro, El capó del carro levantado. sí señor. Él fuera del carro revisando el motor. Él en el motor. Pero Estaba- inclinado hacia adentro del motor. Sí, claro, como si lo estuviera arreglando, algo así. Bueno. Usted sigue y no paró. No, yo seguí derecho. Por ¿Un ahí- kilómetro? ¿Y un por ahí kilómetro? se me hizo raro porque yo, pues este man yo lo vi ya, hombre. Un momentico, el mismo taxi. El mismo taxi, el mismo man ahí. Pero un momentico, pero es que ¿cómo puede usted decirme que era el mismo taxista si él estaba inclinado sobre el motor? No, pero, o sea, todas las reacciones eran las mismas, el mismo taxi, la misma Ropa. contextura, claro, la misma contextura del chofer. ¿Y entonces usted qué hizo? Yo azarado seguí, y hasta el momento queda uno con esa intriga, pues, ¿qué sería pues eso? Pues? ¿Le metió el chuzo a eso? No, es que uno es muy pensativo, queda uno muy, ¿qué sería eso, hombre? Ese man tan raro, ni que estuviera pues, uno tan trasnochado, pues, como para no, queda uno con esa... Me imagino pues que llegó a la Unión en un bolión. No, tampoco, pero queda uno con esa intriga, y es que en historias de carretera hay muchas, pues. Sí. No, pues esas son infinitas, hombre, Sí, por Dios. y- Es que esas son las que más ocurren y además pues porque es que el camionero
se mete por sitios solitarios y de noche. Eso volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando ahora. La oscuridad favorece la capacidad de sugestión del individuo. Indudablemente. Así es. Y por eso, pues, le digo, la electrificación va a acabar con todo eso, ¿no? Es una lástima. Una lástima, porque primero, ¿cómo era que llamaba ese que utilizaban para el contrabando, hombre? La barbacoa. La barbacoa, sí, claro. Sí, que contamos la historia. El sombrerón, el patetarro. El patetarro, que era un cojo, pero monstruoso, pues, ¿no? De apariencia terrible, y para poder ajustar, pues, su cojera, ¿no? Metía el mocho en un tarro de guadua, exactamente, y con eso anda. Pero ese tarro de guadua se llenaba de agua, y la herida que él tenía ahí en el mocho como que soltaba unas ponzoñas, pues, unos venenos, que eso acababa con lo que pisaba, así, con las cosechas. Y envenenaba los ríos y las aguas, ¿no? Todo eso. Bueno, no lo volvieron a ver, hombre. El Boán. Perdón, saludemos a María Echeverry. Buenos días, ¿de dónde nos llama María? Bueno, primero para felicitarlas porque excelente programa. Muchas gracias. Y quiero que sepan que seré una búho más. Bueno, bienvenida como búho. ¿De qué sitio de Medellín nos está llamando? De Medellín. ¿Cómo? De Cabañas. Bueno, bienvenida, pues cuéntenos su historia. Bueno, yo soy del oriente antioqueño, de La Ceja. Sí. Pero si quiero contarles una historia. María, ¿le puedo pedir un favor? Sí, señor. Bájele el volumen a su televisor, todo. Okay. Si es tan amable, gracias. Así a todos los televidentes, cuando vayan a conversar con nosotros, le quitan el volumen al televisor. Claro. Adelante, pues, María. Bueno, resulta que mi papá nos contaba cuando estábamos muy pequeños, no muy pequeños, eso fue cuando yo tenía más o menos 15 años, y nos contó que él venía del retiro de las fiestas de los negritos, muy emparrandado y tomadito con unos amigos. Cuando venían en las curvas que quedan cerca del Chuscar, tipo 12 de la noche, se les metió una bruja por la ventana del carro y se les sentó a todos encima de las piernas. Venían 6 en un Toyota, de los que en ese tiempo pues eran tapaditos, y se les montó a cada uno. Venían muy prendos. El que venía más sobrio era mi papá, y a todos se les montó encima de las piernas. Pero confianzudita, ¿no? ¿Cómo te parece? No, pues, ninfomaníaca y todo, pues. ¿Cómo? Ninfomaníaca. Lo más miedoso de la historia es que a mi papá lo quedó mirando por mucho rato, y mi papá dice que él sentía la opresión, o sea, como que ella quería que mi papá soltara las manos del timón. ¿Le quería coger la cría? Más o menos. María. Y se salió por la ventana. María, ¿le puedo pedir un favor? Claro. No vaya a colgar, ¿sí? Claro que no. Lo que pasa es que vamos a atender una llamada desde Bucaramanga a través de un celular, ¿sí? Pero claro. Bueno, muchas gracias por su comprensión. Claro. Flavio Vázquez desde Bucaramanga. Ay, Junior Vaz, hombre. ¿Aló? Ay, ¿Cómo está? fantasma. No, ese no es un fantasma. Sí. Oiga, Las que son fantasmas son las arepas. oiga, fantasmas los que tienen ustedes allá todos los días. No nos hemos podido quitar a estos señores de Warner y de La Ceja, que todos los días ya cogieron el programa por cuenta de ellos. Pregunto, ¿son socios de ustedes? Ya están muy cansones y no han podido entender que la gente está aburrida de escucharlos. Hombre, que respeten, porque es que hay televidentes que quieren llamar y no se puede. Yo llevo más de minutos y estoy llamando es precisamente a quejarme de eso. Hombre, por favor, pónganle ustedes coto y filtro, ya que ellos no entienden. Ya hicieron una llamada por semana. Me disculpan, pero ya esto está pasando de castaño a oscuro. Eso sí que es un verdadero espanto. Me disculpan, señores, pero me han llamado amigos a quejarse de lo mismo y me han dicho, vamos a seguir los mismos con las mismas, ¿y hasta cuándo? Por favor, los señores de Warner y de La Ceja, entiendan que ya estamos cansados de oírlo. Hay gente que quiere escucharlos. Me disculpan el sermón y espero
pactamos desde épocas atrás, ¿sí? Y ahora veo que no se cumple. Me disculpan, señores, buena noche y muy disculpas. No se preocupe, y mande arepas, no hay, tranquilo, no hay Flavio, problema. muchísimas gracias, y pero bueno, no se enoje. Debe haber un autocontrol por parte de nuestros televidentes para permitir que otros de otros sitios del país y del exterior puedan también comunicarse con nosotros. Ya hablaremos sobre eso, porque continúa María. María, hola. Disculpe pues. Debe ser que tienen más teleaudiencia de esta zona. Sí, hay que explicarles al señor, debe ser que tienen mucho más televidentes del oriente. Los quieren demasiado. Bueno, resulta de que a ellos les pasó la borrachera con esto tan miedoso. Historias hay muchas para contarte, pero sí quería solo participar con esta, hacerles saber que... Oiga, no, pero no terminó, yo no la dejé terminar cuando usted dijo que el papá se había tirado por la ventanilla. Ah, no. Resulta que pues se queda mirándolo y que ella le hacía repulso, pues le daba como en el pecho a mi papá para que soltara la dirección, pero mi papá pues tuvo la suficiente berraquera como para no soltarlo. Muy pálido, se les quitó la borrachera, llegaron a las cejas, eso repartió a todo el mundo a mí, llegó a la casa a contar la historia de mi mamá. Mejor dicho, mi mamá no le creía, pensaba que era otro tipo de bruja. Oiga, pero lo usó... Por ese punto nos hacía subir los vidrios, se moría del susto. De pronto sí. Sí. Oiga, pero ¿lo hizo una vez o cada vez que se perdía siempre era que le había volado la bruja? No, solamente una vez. ¿Ah? Solamente una vez. Y sí le creo porque mi papá, que en paz descanse, cada que pasábamos por ese puntico, que eran unas curvas y es un punto muy oscuro, nos decía, hijo, suban esos vidrios, pues por aquí no me dejen esos vidrios abajo, se moría de susto. Es una historia real. Yo le creo. Sí, señor. Sí. No, claro. Esos fenómenos y todas esas cosas existen y tengan plena seguridad de que nunca van a dejar de pasar ese tipo de cosas. Yo quiero pedirle un favor. Sí, claro. ¿Usted me puede repetir, por favor, el nombre del libro donde aparecen los rostros en el piso? Qué pena. El libro se llama... Es el gran libro de lo asombroso e inaudito. Este es un libro supremamente viejo. Este libro tiene más o menos unos una edición 25 o 30 años. Más tal vez. Y es una edición especial, es difícil de encontrar, pero vaya, búsquenlo de los libros viajeros. De los libros viajeros, exacto. Sí, claro que sí, me imagino que en internet uno también puede meterse. Acuérdate que ya tenemos todo muy cerquita. Sí, de pronto donde los libros viajeros lo puede encontrar. Claro que sí. Bueno, quiero felicitarlos por el programa, por favor. ¿Le ha gustado? Demasiado. Estamos fascinados con el programa. Vuelvo y le repito, somos unos búhos más para ustedes. Estoy con mi esposo, estoy aquí con él, participando, estamos pero fascinados con todas las historias. Y yo me moría de ganas de contarle la de mi papá y estoy marcándole mucho rato, pero mucho rato. De una cosa sí puede tener la absoluta certeza de que por el Chuscal no pasaré solo de noche. Y borracho. Ni borracho. Bueno, pero... de pronto hasta dejo la ventanilla abierta, pues uno no sabe qué bruja le cae lleva ahí. una puñaleta como los que iban a encontrarse con el oso, ¿no? Era que una la bruja, tenían pero lista. la más alegre. De pronto la chuzo, mejor no me meto en un problema. Pues que para chuzar, para eso es, para chuzar. Se nacen de brujitos, qué susto. Bueno, voy a seguir viendo el programa y dejemos a ver si entran llamadas de otros lados, pues, para que no nos vuelvan a regañar. Bueno, María, muchas Que gracias. estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles y todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, a ver, miremos el reloj. otra... A ver, yo miro el reloj que está allí en el estudio. La 1:41. Bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo todavía para quienes... Mire, Néstor, es bueno hablar por lo menos del origen de estos mitos americanos, porque aquí hay muchas leyendas y son muy ricas. Y eso se debe también al mestizaje. Porque es que los esclavos que llegaron del África, todos estos afros, las negritudes que llegaron de allá, ellos traían en su memoria todos sus dioses, todas sus creencias, todos sus mitos, todas sus leyendas. Inclusive ellos se consolaban invocándolos y tratando como de reproducir un poquito o de hacer las cosas de esos duendecillos que ellos traían. E invocando su protección también. Naturalmente, pues de ahí viene la santería, pues no, el caso típico es de Cuba, porque Cuba fue la colonización negra más importante que ha habido aquí en América.
además porque fueron puros negros, no, allá mataron a todos los indios, ¿no? Y los azucareros, pues los de la Cuba, Haití, República Dominicana, bueno, tal vez República Dominicana un poquito, pero Cuba y Haití acabaron con todos los indios. No quedó ni uno, no, necesitaban esas tierras para sembrar caña. Y los mitos indígenas de aquí, que son unas bellezas también, ¿no? Porque es que a mí me parecen más ricos que los griegos o que los escandinavos, porque es que aquí hay unas leyendas increíbles en todas esas comunidades indígenas. Pero todo eso se mezcló y ya viene el mito mestizo, el mito del campesino. Por ejemplo, allá donde estuve yo estuve rector allá en la Universidad de la Amazonia. Te voy a interrumpir porque tenemos una llamada de larga distancia, ¿sí? Sí, pero claro. Téngalo ahí. Usted ahí lo va a estuvo tener en la Universidad de la Amazonia. Espería de sí, pero yo anoto para que... Bueno, para poder seguir. Doctor Víctor Elías Copete nos llama desde Quibdó, el cardiólogo. Buenos días, bienvenido. Otro búho más. Buenos días a los profesores Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna y todos mis hermanos de la Universidad de la Noche. Estoy feliz porque demuestra de que no hay mal que por bien no venga. Precisamente, me siento feliz porque Néstor Armando Alzate y Juan Manuel Serna continúan construyendo patria en este país, no importa sea de día o de noche. Hoy soy un búho más. Pero debemos, así como los mitos, a muchos hay que conservarse, otros hay que destruirse. Hay un mito en esta nación que amamos todos, como que es imposible construir la paz, y el mito de que la violencia será eterna. Algún día estos mitos serán destruidos, porque nuestra patria, tu patria, nuestra patria, algún día conquistará la paz y acabará con la violencia. Colombia valiente, caminando unidos construiremos patria. Gracias. Doctor Víctor Elías Copete, muchísimas gracias y bienvenido a este club de búhos, otro búho más. Sí, bueno, señor. Entonces termina la historia, pues, Juan. Bueno, eso es una zona indígena, pero también zona de colonización, porque allá fueron a dar muchos refugiados de la violencia y mucha gente que fue desplazada por innumerables razones, especialmente razón económica. En todo caso, allá los colonos también se inventaron un mito muy interesante, que es el de la famosa diosa del Chairá, que allá hay una laguna, le digo, es por sí solo un ecosistema, es lo más hermoso que yo he visto. En mayo florecen las orquídeas por todas sus orillas, pues por todo ese contorno de la y los árboles que hay en la mitad, eso se llena de orquídeas. Pero hablemos con nuestros televidentes. Carlos desde Medellín, bienvenido. Buenas noches, los felicito a ustedes por el programa. Qué acierto tan grandes que han tenido. Quiero compartir una experiencia que yo tuve, eso fue reciente, que amanecía, me acostaba y de pronto amanecía con un arañón como rayado, como un arañatazo en el cuerpo. Entonces eso me sucedió, yo siempre me acuesto con un escapulario y pues una vez no me acosté con él y amanecí como rayado. Yo decía, no, pues tengo mis uñas de mis manos cortas, pues las mantengo siempre muy cortas. Cuando a la noche siguiente me coloqué el escapulario y el día siguiente no amanecí con ningún rayón en el cuerpo. Cuando la noche contigua no me acosté con el escapulario y me apareció el mismo arañón que me apareció en la ingle, me apareció en la frente, y yo me preocupé mucho y hablé pues con una hermana y fuimos donde el párroco, pues por acá del barrio, y bueno, el padre nos dio agua bendita, regamos en la casa y pues algo muy casual que me sucedió como en 4 veces. Entonces una vez fue en la ingle, otro en la frente y otro en una mano, y del mismo tamaño y de la misma, como un rayón, como de un bolígrafo en forma de luna, pues así. Entonces me parece algo muy casual y pues yo no tenía, entonces mi hermana dijo, no, mira el Santo Cristo de los abuelos para que te acuestes y lo coloques en el cuarto con él. Y desde eso pues no me volvieron a molestar y pues,
como algo así como muy casual, no sé. ¿Y continúa manteniendo el mismo Santo Cristo? Exacto, de tradición de los abuelos, y ya pues gracias al Señor no he vuelto a aparecer eso. Decían pues que era una bruja o que algo, y porque es muy casual, el mismo tamaño, la misma cosa, y pues sí es algo muy casual. Otra experiencia es que en la finca donde en Oriente, en Marinilla, pues yo siempre sentía que en el techo aterrizaba, en el caballete del techo, a medianoche sentía un ruido como que aterrizaba algo en el techo y se caminaban, y yo salía y no veía nunca nada. Entonces pues como una finca ya de muchos años, y la zona es boscosa y me parecía como raro. Entonces como otra experiencia pues que he tenido. Y muchas gracias, los felicito, no se asusten mucho. Tranquilo, que nosotros nos toca coger para el monte ahora. Muchísimas gracias, hasta luego. Tenemos que pasar por el Chuscal. Bueno, mire, eso pues, como le digo, son mitos híbridos, porque según la leyenda, pues un campesino se enamoró de la hija de un cacique, pero la familia no quería que la muchacha se casara con el tipo. Entonces la muchacha, en su desesperación, se tiró a la laguna y se ahogó. El hombre se fue todo angustiado, pues era todo triste a buscarla, cuando de pronto la vio salir cubierta de hojas, no, de algas, ¿no? de esas hojas que hay en esos sitios, y bueno, se le apareció. Entonces ahí nace la leyenda de la diosa del Chairá. En realidad Chairá no es el nombre de eso es lo que se refiere a los llanos del Yarí, que en la lengua huitota es Yairi. Entonces ellos decían, el colono la convierte en Chairá. La convierte en Chairá. Nuestra última llamada. Sí, Mauricio Urquijo en Medellín. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Me complace mucho saludarlos, profesor Néstor, profesor Juan Manuel. Me encanta mucho verlo en televisión, y la dificultad para comunicarse se da cuenta de que el programa es muy exitoso y la teleaudiencia es multitudinaria. Muchísimas gracias y bienvenido. Hombre, es que pues me llama mucho la atención cómo muchas veces las personas, cuando hacen alusión a que los han espantado, lo relacionan con que es que se han portado mal o que han hecho actos o conductas, pues digamos, reprochables. Y lo que pues es simpático es que si se supone que hay fuerzas malignas o espíritus malvados que quisieran castigar a una persona por portarse mal, pues yo pensaría en lógica que no lo asustarían a uno. Es decir, un espíritu o una fuerza maligna, si por naturaleza lo que busca es el mal, ¿por qué le aparecería a alguien para asustarlo si con el susto antes la persona lo que haría es dejarse de portar mal? Es decir, no tendría mucho sentido ni lógica que estos espantos o estas fuerzas o espíritus pues traten de espantar a la gente. Y lo que yo pienso es que pues si de pronto hay algunas fuerzas inexplicables o algunas cosas que no pueda uno a primera vista darles una explicación razonable o científica, pues no es porque no la pueda tener, sino que a lo mejor pues en el momento no existe la facilidad para explicarlos, pero no quiere decir que fenómenos sean inexplicables. Lo que pasa es que en el momento actual, en el actual, digamos, estado de conocimiento de la ciencia, pues no hay la posibilidad. Yo diría que es difícil uno atribuir que son fuerzas sobrenaturales, que son espíritus, sino más bien yo sería partidario de lo que ahorita hablan ustedes, es de la sugestión. Uno a veces se sugestiona hasta tal punto que siente miedo, ve cosas, se alarma por cosas que a lo mejor no son precisamente espíritus, porque si los espíritus existieran, pues uno lo primero que preguntaría es ¿y de dónde salen? ¿En qué momento salen? Si van a ser parte de una persona, ¿a partir de cuándo llegan a juntarse con una carne y huesos? Es decir, yo tengo un criterio muy cientificista sobre los temas, digamos, entre comillas, paranormales, no los llamaría así, sino que si no tienen explicación, insistiría en lo que dije ahora, y es que es precisamente porque actualmente no tenemos la forma de explicarlo, pero no quiere decir que sean inexplicables o divinos o más allá. Entonces ese era mi aporte. Pues Mauricio, a usted muchísimas gracias, nuestra última llamada. Pero quería decir rápidamente, aunque yo creo que vamos a tener que guardar eso para otra oportunidad, sobre el fenómeno de la barbacoa, pero así muy sucintamente.
Se supone que llevan un muerto sobre una, ¿cómo es que llama? Una barbacoa. Es decir, dos palos. Dos palos que se tiende entre palo y palo una sábana. Se improvisa una especie de camilla que prácticamente hace la labor de féretro, pues, o sí, una especie de catafalco ahí. Y entonces ahí se supone que llevan un muerto. Regularmente era cargado por 4 individuos y adelante iban otros 2 con velas y otros 2 atrás. Y resulta que de acuerdo con el mito, siempre que una persona viera esta barbacoa que iba por algún camino, se suponía que esa persona era condenada a cargar a cargar al muerto, y al amanecer ella misma moría. Resulta que eso era una trampa que habían montado, un artilugio que habían montado los contrabandistas de tabaco y de aguardiente aquí en Antioquia, y entonces se inventaban la camilla, la llenaban de tabaco y aguardiente, los 4 se ponían a cargar y los 2 adelante y los 2 de atrás. Todo el mundo se escondía simplemente pues porque quien lo viera se moría o lo ponían a cargar. Y con eso contrabandearon aguardiente y tabaco. Pues es que, ay, María, no te creo, no, de pronto es mentira, no. Que mucho más en el oriente, ¿no? No, pues claro, si esa era la tierra del contrabando, hombre, contrabando de tabaco. ¿Se acuerda del viejito ese que lo cogieron las rentas con un cargamento, pero era un bulto grande de tabaco? Y entonces, que la guía, ¿y qué es eso? Yo no, necesitamos la guía, pues, de esta cosa. ¿Y qué es eso, señor? Entonces le decomisamos esto y nos lo alzamos, y se fueron hasta Sonsón con ese bulto al hombro. ¿Él iba a pie o qué? No, ellos sí, él iba a pie, claro. En el tiempo que usted sabe, cargaban. Llegó a Sonsón. Allá lo llevaron a la inspección de policía y le dice el inspector: hombre, a ver la guía de esto. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, no, es un papelito. Y nos los puso a cargar hasta Sonsón, muy querido. Sí, señor, de pronto ahí no se han inventado trucos por ahí, no. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa y de nuestro ciclo semanal, ¿no? Es que quedamos, yo creo que quedamos casos, Néstor, porque nosotros tenemos que hablar más de los mitos nuestros, de los mitos locales, no tanto del mito universal, sino de todas esas creencias y todas esas ocurrencias. Ve, por ejemplo, el mito colombiano, ¿no? La Madremonte, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo convierten es una deidad que sí me parece que es universal, ¿no? Y que además es un mito ecológico, es una protectora de la naturaleza. Exactamente. Mire, pues Pachamama, casi nada, ¿no? Pachamama. Bueno, saque por su conclusión. No, que en esto, como decía el cura de mi pueblo, y no lo ha dicho nadie tampoco, no hay que creer en brujas, pero que las hay. Como eso depende mucho de la posición. No, casi nadie. Pero esa frase compendia muy bien lo que es la impronta cultural que dejan en nosotros toda esa cantidad de influencias en las cuales nos movemos y en las cuales vivimos. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿no? A los niños rusos, por ejemplo, usted ha visto esas fábulas o esos cuentos de espantos de León Tolstoy, ¿no? Como los niños los asimilaban, pues, en una forma que los creían a pie juntillas, no ponían en duda nada de eso. A mí me tocó esa época, a mí nos tocó la época de ver, pues, efectos de cine, ni de televisión, ni nada de eso, ni de Transformers, sino puro verbo, y ponga a trabajar la imaginación. Pues, hombre, Juan Manuel, yo sigo pensando que este es un fenómeno que, si bien es cierto, no se puede explicar desde la lógica, eso no significa que no exista. No soy el crédulo, pero tampoco soy escéptico. Es decir, en tantas sociedades, a lo largo de toda la historia de la humanidad, tiene que tener un fondo, tiene que tener un sentido. No creo que todo pueda ser una alucinación colectiva en cualquier sociedad. Que se adapta culturalmente al pensamiento y a la filosofía de cada cultura, puede ser. Sí, claro, pero no significa que la actitud individual es muy importante. Claro, la posición de uno frente a eso, ¿no? Claro. Además, a uno le gusta, pues, ¿no? Favorecer la imaginación, ¿no? Para eso se emborracha, ¿no? Claro. Entonces, me parece que en ese sentido
no podemos perder de vista este tipo de fenómenos ni descalificarlos per se, como tampoco podemos creerlos simplemente porque nos los cuentan, sino que todo debe ser en su justa medida y analizarlo. Pero ¿qué sería de una sociedad si no tuviera este tipo de fenómenos? ¿Dónde quedaría la trascendencia? ¿Cómo podríamos pensar en que existe un más allá, hay otro tipo de vida? Difícilmente, Juan, creo que podríamos explicar. Y la riqueza cultural, hombre, la riqueza, yo creo que también uno necesita ciertos controles, que no son los controles legales, ni los controles materiales, ni legislativos, ni nada de eso, sino los controles ya psicosociales que pertenecen a la cultura. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa y de nuestro ciclo semanal. Volveremos el próximo domingo. Por ahora, muchísimas gracias. Esperemos, si hoy es al amanecer del viernes. ¿El lunes no es puente? El lunes, el lunes es puente, el lunes no estaremos. Perdón, el lunes no estaremos, sino que estaremos el martes. Es decir, a las 0 horas del lunes, amanecer del martes, estaremos de regreso. Así que a ustedes muchísimas gracias, descansen, feliz puente, gracias por la compañía. Y esperamos que sigan trasnochando con nosotros como buenos búhos. Muchísimas gracias. Que no se asusten. Así es.